trefilado, que es un proceso por el cual, bueno, es material obligado a pasar por una matriz, pero a diferencia del proceso de extrusión que vimos la vez pasada, la semana pasada, esto es, en este caso, en vez de ser empujado, el trefilado consiste en estirar la pieza, ¿verdad? Y que es el proceso por el cual, o sea, el cual se utiliza para poder realizar, por ejemplo, alambrones de construcción y demás, ¿verdad? La varilla de construcción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Entra la palanquilla o el elemento que va a ir cambiando de dimensión por las matrices, ¿verdad? El material pasa por una serie de matrices que es estirado y obligado a pasar por una serie de matrices y adquiriendo de esta forma la dimensión de esa matriz, ¿verdad? Era un proceso bastante similar al otro. El otro era empujado y este es estirado, la única diferencia que existe básicamente. Otra diferencia que existe entre el trefilado y el otro proceso es que esto se realiza siempre en frío, el otro puede ser en caliente, ¿verdad? Para poder tener, bueno, el otro puede ser en caliente, y con eso se reduce un poco la energía necesaria para la deformación, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la ventaja del trefilado y estirado? Es un control dimensional preciso, es decir que em, las dimensiones del producto final son bastante similares a la de la matriz, lo que quiere decir que se puede lograr con una serie de matrices ya las dimensiones que uno necesita del producto, ¿verdad? El acabado superficial también es bueno, es decir, que no necesita ningún trabajo de mecanizado posterior para mejorar, por ejemplo, el acabado superficial, que sí es necesario, por ejemplo, para un proceso de fundición, ¿verdad? Donde el acabado superficial es bastante feo, horrible, entonces sí o sí necesita una terminación, ya sea con contorno o con algún tipo de máquina que tenga, o sea, con la cual se pueda realizar el proceso de arranque de viruta para dejar las dimensiones de manera correcta y la superficie también de manera correcta, ¿verdad? Las propiedades mecánicas son mejoradas porque el material se deforma prácticamente, con eso va mejorando su capacidad de resistencia y vamos a decirle, se adapta a la producción, es decir, se puede realizar varios metros, varias cantidades de productos. De hecho, que es por eso que se realiza en este tipo con este procedimiento, más que nada también los alambrones, los alambres de construcción, ¿verdad? También se puede estirar en tubos. El único problema cuando se estira tubos es que se puede achatar la zona central de los tubos, ahora se puede aplastar, ¿verdad? Entonces se tiene un problema de dimensional interno, vamos a decirle. Pero eso se puede subsanar poniendo un mandril fijo de manera que mantenga esa presión, pero en esa dimensión interna también sin alterar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los procesos de conformado mecánico en láminas, más que nada sobre lo que es el corte y el plegado. Las operaciones de corte, bueno, puede ser de muchas formas. Un corte de chapa se puede realizar con una moladora, se puede realizar con un oxicorte, se puede realizar con una guillotina, se puede realizar eh, con un corte plasma. O sea, hay varios métodos de realizar un corte de chapa, ¿verdad? Eh, por lo general, cuando se realiza, vamos a decirle, procesos de continuo, vamos a decirle, como un proceso metalúrgico de fabricación de ciertas piezas mecánicas o ciertas piezas metálicas, se utiliza una guillotina, o sea, un elemento llamado guillotina, que sirve para cortar chapas, ¿verdad? ¿Y cómo corta la guillotina? Es similar a la guillotina que se utiliza para cortar papel, por ejemplo, ¿verdad? Que gracias a, o sea, a un proceso de cizalladura, va cortando el metal, vamos a decir, en las dimensiones que uno desea, ¿verdad?
Bueno, entonces uno de los procesos normales cuando se va trabajando corte, cuando se va a procesar chapa en gran cantidad, es, vamos a decir, a través de una guillotina ir cortando chapa. ¿Se puede utilizar los demás cortes que le mencioné? Sí, se pueden utilizar, pero ¿cuál es la diferencia entre la utilización de una guillotina y de un oxicorte, un corte plasma normal, vamos a decirle manual, o de una moladora, de un policorte? Es la velocidad. La velocidad con la que puedes cortar. Con una guillotina cortas primero espesores importantes y a una velocidad importante, o sea, relativamente rápida, para poder procesar más cantidad de chapa. Es decir, con lo demás tenés otras ventajas quizás, pero la velocidad no es la ventaja. Ahora, en algunos casos sí el corte plasma puede ser utilizado para cortes de chapas, ¿verdad? Ya que el corte plasma tiene la ventaja también de ser bastante rápido, pero es más costoso que una guillotina. De repente es más costoso, necesita, eh, quizás más aplicable a trabajos donde se necesite más precisión en el corte, ¿verdad? Donde se requiera hacer una figura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces con un corte plasma se puede realizar mejor un corte con una figura en particular sobre una chapa. Bueno, bueno, entonces la terminación después de que ocurra, vamos a decir, el corte, ya sea perdón, el corte por una guillotina, en un proceso de cizalladura, queda vamos a decirle, la forma de la chapa con una pequeña rebarba, con una zona de fractura y una zona de redondeo, que esto nuevamente tiene que ser sometido a un proceso de mecanizado para que quede, vamos a decirle, bien ajustado a lo que es la dimensión que se requiere. Por lo general, no se presenta de esta forma como un proceso final de corte, era un proceso de fabricación. Por más que vas a soldar y nada por el estilo, igual tenés que preparar esta zona para que sea, vamos a decirle, para que haya una correcta soldadura o para el proceso ese posterior que se realiza. Pero también los otros cortes que se puede realizar, un corte por punzonado. Bueno, el punzonado en realidad se realiza, o sea, se puede utilizar para realizar, por ejemplo, perforaciones de una cierta medida, con una cierta figura sobre una chapa. Si necesitamos realizar una chapa perforada o perforar una chapa para utilizar como una malla metálica, el proceso según uno de los procesos que se puede utilizar, un proceso punzonado, que consiste en, a través de un punzón, ¿verdad? Con una fuerza, una, sí, con una energía necesaria, ¿verdad? Ir realizando perforaciones de la chapa de manera tal a dejar la chapa perforada como para poder utilizarlo para el proceso de CDC. También se puede perforar con otra figura, ¿verdad? No necesariamente circular. Eh, Otro detalle también que se puede realizar con el punzonado es, bueno, en este caso estamos hablando de corte, ¿no? Pero el punzonado también se puede realizar para eh, poder realizar, como vimos la vez pasada, estampado, o sea, dejar estampado ciertas figuras sobre la chapa. También el proceso de punzonado puede ser reemplazado por un proceso más rápido que el proceso de, de perforación em, con plasma, ¿verdad? ¿Cuál es la limitación del plasma? El plasma tiene como ventaja, si tenés un sistema, vamos a decirle, que puede ser programable, por llamarlo así, tiene la ventaja que es súper rápido, puede realizar varios cortes muy precisos, ¿verdad? Pero tener las limitaciones de la, del diámetro final del agujero que se puede realizar. No se puede realizar agujeros muy pequeños. Creo que la limitación hasta donde, si mal no recuerdo, era 10 milímetros. 10 milímetros el agujero más chico que se puede realizar. Si precisas un agujero menor, se tendría que optar ya por un proceso de punzonado, por ejemplo, sobre la chapa. Bueno, vamos a ver un poco las operaciones de doblado. Las operaciones de doblado o plegado son operaciones frecuentemente utilizadas eh, para poder doblar una chapa. Nosotros necesitamos, o sea, tenemos una chapa
plana, ¿verdad? Y necesitamos hacer que esa chapa adquiera una forma en U o adquiera una forma en particular, ¿verdad? Que cierta forma, o sea, que cierta parte tenga la lámina se doble según cierto ángulo. Con la operación de doblado se realiza eso, o de plegado, mejor dicho. ¿Y qué consiste? Consiste en introducir la chapa dentro de una matriz y la chapa es presionada con un punzón, ¿verdad? Y adquiere la forma de la matriz, por ende también adquiere, vamos a decir, el ángulo de la matriz, ¿verdad? De esa forma uno puede ir formando la figura que sea. Es decir, nosotros tenemos esta chapa y queremos formar, en este caso vamos a formar un ángulo, un perfil L, ¿verdad? Pero queremos formar un cuadrado, vamos a decirlo, un perfil U. Lo que se realiza es se va doblando la pieza. Si me puedo hacer con esto. Primeramente a 90 grados y después de vuelta a 90 grados. Y de una chapa plana se obtiene, vamos a decir, lo que sería una, vamos a decirlo, un perfil U o una chapa con ese perfil, mejor dicho. Para fabricación, por ejemplo, de tubo cuadrado es el proceso que usa Metalurgia Vera, el proceso de plegado para poder realizar sus tubos cuadrados. Justamente entra una lámina de acero, van doblando a 90, después doblan otra a 90, después doblan otra a 90 y el proceso final que queda, ¿verdad? Sin que ya que queda, o sea, este último plegado acercan lo más que se pueda entre el inicio y el final de la chapa y acá con un proceso de soldadura cierran esa diferencia, unen ambas chapas y de esa forma obtienen lo que es un caño rectangular, un caño cuadrangular. A partir de una chapa plana, de una bobina de chapa, ¿verdad? Que previamente es cortada por una guillotina, pasa luego a un proceso de plegado, donde a partir de doblar primeramente a 90 grados, después nuevamente a 90 grados y nuevamente a 90 grados, cierran completamente y con una soldadura longitudinal al perfil van obteniendo eh, las, los caños estructurales rectangulares, los caños cuadrados. Y hacen rapidísimo, o sea, tiene una máquina que produce muchísimo en muy poco tiempo. El año, bueno, antes de la pandemia fue en el 2019, estuve involucrado en una tesis que justamente trataba de implementar un sistema de mantenimiento en el área de producción de esta empresa, ¿verdad? Y donde se realizaba este tipo de, de caño, ¿verdad? Y era impresionante cómo producían un montón de cantidad de caño en tan poco tiempo y aún así no daba abasto la empresa. O sea, el requerimiento, vamos a decir, a nivel país de lo que es hacer hoy en día es impresionante. O era al menos en esa época, ¿no? Ahora mismo no sabría cómo estar. Bueno, también se puede realizar el plegado a 90 grados de esta forma, ¿verdad? Viendo la matriz de, vamos a decirle con un buzón obligar a la chapa a que adopte la forma de la matriz, doblando directamente los ángulos a 90 grados. Perdón, la chapa a 90 grados. Bueno, uno de los problemas que se tiene es la recuperación elástica. Se puede llegar a tener, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el punzón al oprimir, vamos a decirle la chapa, después la chapa recupera o sea, tiende a volver a su posición original, eh, una dimensión o cierta dimensión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? O cómo se, sí, se puede subsanar eso. Y de dos formas. La primera es presionando, haciendo el punzón más fino, vamos a decirle, de manera tal a que pueda eh, hacer un ángulo inferior al que se desea. Entonces, con la recuperación elástica, este retorna hasta el ángulo que se desea. Y otro es presionando el punzón con una fuerza superior a la que se necesita para la deformación solamente o al plegado, mejor dicho, y deformando plásticamente esta zona, la zona inferior de la chapa. De esa forma, las chapas quedan en esta posición.
Bueno, la fuerza necesaria para poder realizar un proceso de plegado doblado está directamente relacionada a la resistencia que pueda ofrecer el material, ¿verdad? Que también ligada a lo que es el tipo de chapa del material, ¿verdad? El espesor de la chapa. Entonces es muy común también, o sea, van a encontrar ustedes en su vida profesional ya, ¿verdad? Cuando si se dedican al área metalúrgica o les toca realizar o les toca pedir un presupuesto, que no todas las máquinas pueden doblar, vamos a decirle, cierto espesor de chapa. Ponele que para una chapa de hasta 4 milímetros encontrar fácilmente máquinas que te plieguen, ¿verdad? Pero ya cuando te espesores de 6 milímetros, espesores de media pulgada, ni qué decir, ya son bastante limitados los talleres que te pueden dar la facilidad de poder plegar con facilidad. Eso ya no es más común, ¿verdad? También es cierto que generalmente para todo lo que es, por ejemplo, fabricación de techo y demás, los espesores no exceden lo que son 4 milímetros, o sea, chapa 316 sería 4. Si mal no recuerdo, 4.7. Eh, ¿verdad? Pero eso ya es, vamos a decirlo, un espesor exagerado para lo que es estructura metálica de techo. Generalmente están en el orden de, de 3 milímetros, está rondando por ahí, suelen ser bastante ligeros. Eh, Tampoco van a encontrar con tanta, o sea, no es algo, son dimensiones, las dimensiones, vamos a decirle, superior a 6 milímetros, no es que en nuestro país se utilice así normalmente, ¿verdad? Es poco probable que se encuentre. Eh, bueno, otra cosa también que tiene que saber que este tipo de proceso se cobra por kilo, ¿verdad? Entonces, depende de cuántos kilos tiene la chapa que estás procesando, ahí más o menos te cobran, como para que tengan en mente en el momento que tengan que hacer el tipo de presupuesto, solicitar presupuesto, ¿verdad? Que más o menos esos datos le van a pedir como para poder pasarle un presupuesto. Bueno, bueno, gente, eso lo quería presentarles hoy. No sé si tienen alguna duda sobre lo que lo que vimos hoy. De mi parte, no, profe. Dale, gracias, Rebeca. Ok, bueno, si no hay ninguna duda, vamos dejando la